Buenos días. Feliz día domingo. Primer domingo del mes, por cierto, día que tenemos nuestra comunión. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos. Como siempre, les queremos dar la bienvenida y agradecerles por acompañarnos. Le pedimos, como siempre, que nos tengan en sus oraciones, a ustedes que son guerreros de oración, que nos ayuden y que nos levanten ante el Señor para que nos bendiga y nos provea por nuestras necesidades. También vamos ya a seguir con el estudio en el libro de Pedro después de 2 semanas que tuvimos estudios especiales por las fechas que celebrábamos. Ahora regresamos al capítulo 3 de Segunda de Pedro, y si tienen sus Biblias, por favor tómenlas para que nos acompañen durante este estudio. Y mientras buscan en sus Biblias la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 8, de los que vamos a venir estudiando hoy, en este día. Mientras lo buscan en sus Biblias, también les quiero avisar que si nos apoyan, por favor, nos compartan en el video. También vamos a estar disponibles en YouTube en unas horas más, para que también nos apoyen de esa manera en esa plataforma, y les agradecemos mucho por el apoyo, por acompañarnos y por sus oraciones. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 8, dice la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Señor, le damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que podemos venir a este lugar libremente y estudiar su palabra. Le pedimos que bendiga este tiempo, bendiga su misma palabra y glorifíquese, Señor. Ayúdenos, Señor, y ayúdenos. Sabemos que nosotros no podemos amarlo como usted nos ama, Señor. Que nosotros no lo amamos a usted. Si somos sinceros, no podemos amarlo más a usted que a nosotros mismos, Señor, porque nuestra carne nos lo impide. Pero únjanos, Señor. Bendíganos para poder amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdenos a amarlo y a seguirlo y a obedecerlo, Señor, a recibir su palabra, a ser edificados por ella, y a crecer y andar y predicar en su nombre, Señor. Gracias, Padre. Bendiga a los que están conectados ya y a los que se van a venir conectando, Señor, que sean bendecidos, edificados y ungidos por medio de su palabra de hoy, Señor, que es informativa y es de bendición, Señor, para no caer en las trampas del enemigo y las trampas de este mundo, Señor. Necesitamos ser instruidos en su palabra, Señor. Gracias por ella, Señor. Bendíganos, ayúdenos en este estudio, Señor, que sea usted quien enseñe, que su Espíritu Santo tome total poder de este estudio bíblico, Señor. Se lo pedimos dándole las gracias
en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues ya veníamos viendo aquí un tanto como Pedro, desde la primera carta, como él dice aquí, y desde el capítulo 2, de aquí de esta segunda, está describiendo lo que es la apostasía, y continúa él, como dice aquí: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y veíamos cómo habíamos estudiado desde la primera carta que los cristianos necesitamos tener entendimiento de lo que creemos, entendimiento de la misma palabra de Dios. Si no, ¿cómo vamos nosotros a exhortar a los demás? ¿Cómo vamos a nosotros dar testimonio de nuestra creencia, de nuestra fe, si no la conocemos? Entonces tenemos que conocerla. Él está encabezado aquí en lo que dice. Si tienen su Biblia con ustedes, verán que el encabezado de este capítulo dice: el día del Señor vendrá. Y es el recordatorio de Pedro para nosotros, que vivamos en la expectativa de la segunda venida de Jesucristo. Así vivían ellos. Sabían ellos en su tiempo, los apóstoles y todos los creyentes, en la expectativa que en cualquier momento regresaría al Señor. Por eso es que sus vidas eran tan santas. Por eso vemos cómo la mostraban con sus vidas esa expectativa. Y hemos venido perdiendo eso, porque vivimos y nos dejamos ir por el mundo, hacemos lo que nos complace y vivimos en la carne, porque se nos olvida que el Señor viene pronto. Esa expectativa se diluye muchas veces en la misma iglesia. En el capítulo 2, Pedro nos instruye acerca de la conducta y carácter de los apóstatas. Ya no quiero entrar mucho en lo que es apóstata, pero quiere decir aquellos que saben la verdad y que la niegan. Eso quiere decir apostasía. Y ahora Pedro lidia con las falsas enseñanzas de estos. Pedro afirma que la certeza de la venida de Jesucristo en toda su gloria, esa es una verdad que los mismos apóstotas cuestionan y niegan. Es más, se burlan de la idea del regreso del Señor y del juicio del mundo. Además de que establecerá su reino glorioso. Y eso es algo muy importante para nosotros que creemos en eso. Así que es entenderlo, creerlo, es una verdad de Dios. Porque el mundo está lleno de religiones que rehúsan tomar la Biblia en serio. No toman la Biblia en serio. Hacen muchas cosas que no son bíblicas. Por eso es que Pedro enfatiza el regreso de Jesucristo. Podemos ver muchos que realmente se dicen cristianos, que son iglesias cristianas, pero no toman la Biblia en serio. Hacen cosas que van totalmente en contra. Por eso no pueden ser verdaderos cristianos. Por eso se puede llamar hasta apóstatas, porque se desvían de la fe que debemos tener con Jesucristo. Así que en este primer versículo de este capítulo 3, Pedro dice que la iglesia debe estar despierta, alerta, de un limpio entendimiento. Y otra vez más, ¿entendimiento de qué? Entendimiento de lo que está en las Escrituras, de la palabra de Dios. Tenemos que tener ese limpio entendimiento, no ensuciado por ideas humanas o por explicaciones totalmente fuera de contexto que algunos pastores, que algunos sacerdotes la predican, pero totalmente errónea. Por eso tenemos nosotros, todo cristiano, tener el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no, ¿qué pasa con aquellos que son falsos cristianos, que se dejan llevar por las puras emociones, donde no aprenden de la palabra, pero les gusta que les despierten la emoción en sus mentes y sus corazones, pero dejan atrás el entendimiento limpio? De eso está hablando Pedro. Porque sí, es bonito sentir emoción y tener a alguien que te diga ahí, pues ponte a llorar de tu emoción, no le hace llorar. Todo eso está bien, no está mal, no digo que esté mal, pero tenemos que tener el entendimiento de la palabra de Dios. El segundo versículo aquí del
capítulo 3 de la segunda carta de Pedro dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabemos que la iglesia cristiana es una iglesia apostólica, porque Dios usó a los 12 apóstoles. Por cierto que ya no hay en estos días apóstoles modernos, ¿ok? Y porque ya he dado explicaciones que no puede haber apóstoles hoy en día. Y si usted por alguna razón lo invitan y le dicen que la iglesia donde lo invitan está un apóstol, pélese, vámonos de ahí, porque eso no es bíblico. La única manera de que los lectores de esta segunda carta de Pedro, incluyéndonos a nosotros, podemos reconocer los errores de los falsos maestros que predican herejías, es comparar sus enseñanzas con la de los santos profetas y los apóstoles que están en la Escritura. Si de algo enseñan, por eso es necesario tener el limpio entendimiento de la palabra de Dios, por cuando vamos y comparamos hoy mismo en este estudio. Si yo estoy diciendo algo fuera de contexto, si usted conoce la palabra de Dios, va a decir, este pastor está mal. Pero si yo me afirmo con la palabra, predico la palabra solamente en contexto, en la palabra de Dios, entonces vamos a ir en la línea de lo que es bíblicamente. Así que las enseñanzas de como es, por ejemplo, los profetas estaban en el Viejo Testamento, las Escrituras están en el Viejo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento, y todo eso tiene que concordar. Si nos salimos del contexto y la enseñanza no es bíblica, entonces podemos comparar. Es la única manera que podemos nosotros comparar los herejías y los falsos maestros, porque no se enfocan en lo que es la palabra de Dios. Así que los santos profetas y los apóstoles, como Pedro ya había mencionado en el capítulo 1, versículo 21, hombres santos, que solo hablaban palabra de ellos. Ya vimos eso precisamente en el capítulo 1, cuando lo estudiamos. Capítulo 1, versículo 21, que esos hombres santos, que eran los profetas y los apóstoles, que solamente hablaban palabras dadas a ellos por el Espíritu Santo, las cuales eran palabras totalmente confiables, las cuales están en la Biblia. Por eso son confiables, que la puede corroborar. Esta misma predicación, este mismo estudio, usted lo puede verificar estudiando la palabra. Por eso es nuestro énfasis, que nos acompañen y abran sus Biblias para que nos acompañen en el estudio. Aquí en este segundo versículo habla del mandamiento que los apóstoles nos enseñaron, y probablemente se refiera al nuevo mandamiento que dio Jesús. Si se acordarán, en Juan 13, versículos 34 y 35, ahí dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuvierais amor los unos con los otros. Ahí el Señor mandó eso para que nosotros lo ejercitáramos. Mientras que los apóstoles desarrollaron en sus escritos, está claro que ese amor tenía que ser puro, limpio, totalmente libre de malos pensamientos y de lascivias. Totalmente limpio, un amor puro. Como dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sabemos muy bien que todos sin excepción de personas fallamos miserablemente en obedecer este mandamiento, de amarnos unos a otros como Jesús nos ama. Porque muchas veces hay esas contiendas. ¿Cuántas veces se ha visto en las iglesias? ¿Cuántas veces las denominaciones han sido causa de las trifulcas, de los problemas según creyentes? Que unos se manifiestan de una manera porque su denominación los llama a estar en contra de otra denominación.
Por eso nosotros aquí en Capilla Calvario, Iglesia del Camino, no tenemos denominación. Somos bíblicos totalmente. No hay denominaciones. Y no nos podemos enfocar en una sola parte de la Biblia, nos enfocamos en toda la Biblia. Por eso no podemos tener denominación. Pero ¿cuántas veces cierta denominación es causa de roce, de diferencias, hasta de enojo? Por eso es que digo que muchas veces fallamos en obedecer ese mandamiento. Como dice Jesús, así se les conocerá que son de mí, si se aman los unos a los otros. ¿Cuántas veces falta ese amor puro, limpio en las iglesias? ¿Cuántas veces también se va a las iglesias y no hay esa clase de amor, pero hay amor como en el mundo tiene, amor interesado? Si me sirves, te quiero, te muestro afecto. Si no me sirves, no vale la pena. Y eso es lo que el mundo hace, y eso es lo que se hace en las iglesias hoy en día. Todo es interés, todo es los mismos pastores tratan mejor a aquellos que donan más a sus iglesias que a aquellos pobres que no pueden o no lo hacen. Y ahí es donde respetan las personas, y ahí es donde falta ese amor, falla ese mandamiento. Por eso digo que todos nosotros, sin excepción, fallamos en obedecer ese mandamiento, porque muchas veces también sentimos enojo o rencor por alguna persona que nos hace mal, que nos hace daño, y ahí es donde fallamos en amarnos los unos a los otros. Continúa Pedro aquí en el versículo 3 diciendo: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Está hablando de la iglesia, adentro de la iglesia. No está hablando de aquellos que se pueden parar o que te pueden ver pasar con tu Biblia bajo el brazo y que se burlen de ti. Está hablando de gente dentro de la iglesia. Vendrán burladores, que andan en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos carnales, en su propio interés carnal. La motivación primaria para querer vivir rectamente era la expectativa del regreso de Jesucristo, como ya les dije antes. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3, tenemos la escritura muy conocida por muchos cristianos. Dice: este vino de noche. ¿Quién es este? Nicodemo. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Hay veces que no sabemos qué es nacer de nuevo. Tener un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo pensar, un nuevo comportamiento, porque el que viene a Cristo, nueva criatura es. Que es que ya no es como era antes, que ya no es pecador como era antes, que ahora es nueva criatura. Eso es volver a nacer. Pero el aparente retraso de la venida del Señor producía burladores, como dice aquí el versículo 3, que negarán la venida por los mismos deseos de vivir de la manera pecaminosa que ellos querían hacer. Parece ser que Pedro sugiere que los burladores de aquí y los falsos maestros que menciona en el capítulo 2 está hablando de las mismas personas. Son los falsos maestros y los herejes, son lo mismo, los burladores y los falsos maestros, porque también se burlan. Al enseñar mal, al enseñar falsedades, se burlan de la palabra de Dios. Los apóstoles predijeron que aparecerían tales burladores, por eso no debe extrañarnos. Por ejemplo, Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más
que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esa es palabra clave. Evitemos a esos que son burladores, que eso escribe aquí Pablo, todo eso. Y veamos que en el versículo 3 de Pedro y aquí en la segunda de Timoteo concuerda en decir postreros. Y postreros días quiere decir, se refiere a los últimos días, en los cuales nosotros creemos firmemente que los que estamos viviendo ahora es en los últimos días. Así que eso es importante entender, y eso concuerda Pedro y Pablo. Los postreros días son los últimos días. Se refiere a este día en presente donde estamos. Durante los siglos burladores se ha negado la segunda venida, cuando el humanismo ha prevalecido en las iglesias. Es algo que no creen, que el Señor viene y viene pronto, pero no lo creen. Por eso dice aquí Pedro en el versículo 4 de su segunda carta del capítulo 3, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Como diciendo, mira, desde esos padres que ya están muertos, que ya duermen, nos han venido hablando de ese advenimiento, de esa venida de Jesús. Y no pasa, no se lleva a cabo. Y esas son las bases que usan para negar la venida del Señor, esa venida sobrenatural de Jesús. Y eso es que nada de esa naturaleza ha ocurrido en el pasado, diciendo que acordémonos, ¿qué pasa? ¿Qué hay de paralelo en esas creencias de estos que niegan la venida del Señor? ¿Por qué? Porque eso no se ha llevado a cabo. Y es muy poco o cero probable de que ocurra según ellos. Y es precisamente lo que decían en los días de Noé. Son ignorantes. Y hay varios documentos cristianos y también seculares de los 2 primeros siglos de la existencia del mundo, de la historia del mundo, la incredulidad de los cristianos, cuando la promesa acerca de la segunda venida de Jesús les pareció incumplida, que no se iba a cumplir. Los padres durmieron se refiere precisamente a esos que durmieron en el Viejo Testamento y también del Nuevo Testamento, que les decían, bueno, ya ellos que decían que iba a venir Jesús ya murieron. Y por cierto que todos los apóstoles y la iglesia temprana creían firmemente en la venida del Señor y murieron esperando al Señor, y sabían ellos esperando. Por eso dice, pues ellos ya se murieron, no pasa. Y era la misma idea que tenían acerca de los tiempos de Noé también. Así que la palabra de Dios también predice la venida del Señor, pero también predice la presencia de burladores que niegan esa palabra. Es su manera de que son presentes y que están ahí, es prueba que la palabra de Dios es cierta, porque los nombra, los dice que van a estar ahí. Ellos niegan y descalifican que es la verdadera palabra de Dios. Y no deberíamos estar sorprendidos, porque como veo aquí, ya lo predijeron que habría estos burladores, esos apóstatas, porque precisamente las Escrituras nos lo dice. En Hechos 20, versículo 28 y 31 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto es Pablo hablando en Hechos 20. A pesar de que la palabra claramente nos lo dice, es tristemente decepcionante cuando descubrimos que los que pensamos que son verdaderos cristianos no lo son. No lo son de esa manera.
no son verdaderos cristianos y resultan ser falsos porque no se enfocan en la palabra de Dios, porque no se enfocan totalmente en lo que es la palabra de Dios, pero tienen su propia enseñanza y viven como herejes, viven sin tener esa expectativa de Jesús. ¿Y cómo sabemos? Va a decir, ¿cómo sabemos que deben vivir de esa manera? Porque sabemos que si pensamos que verdaderamente Jesús viene en cualquier momento, debemos vivir para estar con Él. Porque acuérdense que todo aquel pecador no será llevado con la iglesia de Jesús. Entonces, si vivimos, se notará, esperando la venida del Señor. Y muchos llamados cristianos viven como el mundo vive, hacen lo que el mundo hace, y ahí se ve su incredulidad a la palabra de Dios, que la venida del Señor viene pronto. Porque si así fuera, estuviéramos esperando, estuviéramos totalmente en oración y pidiéndole a Dios por los demás que están perdidos. Pero no, en vez de ir y predicar la palabra de Dios, vamos y hacemos lo que el mundo hace. Y eso no es creer en su palabra. Dice Pedro aquí, continúa con eso en este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, en los versículos 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene de agua y por el agua subsiste. Y el 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Vemos como voluntariamente ellos están haciendo la misma actitud que los que vivían en el tiempo de Noé. Cuando Noé predicaba la palabra y estaba fabricando el arca, predicaba también la palabra y no le creían, se burlaban de él. Y estos que niegan la venida del Señor tienen esa misma actitud. Y Pedro está diciendo, voluntariamente se ignoran o dejan pasar lo que Dios ya ha hecho en su historia. Estos falsos maestros voluntariamente se olvidan, ignorando. No es olvidar, es ignorar los eventos como la creación y el diluvio, los que habla aquí Pedro en estos versículos 5 y 6. La gente en el tiempo de Noé no creyeron en las advertencias, porque ellos nunca habían experimentado precisamente que era un diluvio, más ni llovía. Y la palabra de Dios no nos dice que cayó agua del cielo abajo, que posiblemente sí cayó, pero la palabra de Dios en las Escrituras dice que los arroyos que brotaban de abajo para arriba. Es como se anegó la tierra, es como que era un agua por todos lados. Y nunca había sucedido eso. Nunca conocían una anegación siquiera. Pero decían, eso nunca va a pasar. Es muy poco probable que eso suceda. Pero sucedió. Nunca habían experimentado un diluvio y el diluvio sucedió. Olvidaron, como los falsos maestros, lo que harían después que Dios creó el universo entero por su palabra. Dios lo habló y se hizo. Eso ignoran también. Algo que ellos que tampoco habían experimentado, así como la creación, fue por su palabra. El mundo está siendo sostenido por su palabra. Hoy en estos días que dicen que el Señor se tarda en su venida, su palabra está sosteniendo este mundo. Este mundo se quemará. Su palabra lo dice. De la misma manera que el juicio y destrucción del mundo será por su palabra. Su palabra, dice en Apocalipsis, que el Señor vendrá en su caballo blanco y su espada, su lengua, será la espada que destruye este mundo. Entonces, y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es la espada de doble filo. Entonces, vemos todo esto. Dios siempre está en control. No importa qué pase en este mundo, nuestro Dios está en el cielo y siempre ha hecho lo que Él quiere. Salmo 115 es lo que dice. Versículo 3 de Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No hay nadie que lo detenga. Nadie, ni nada. La palabra de Dios nos dice que Dios ha juzgado naciones y ha juzgado al mundo entero. Y Él lo volverá a hacer porque ya está escrito. El hecho de que algunos no crean no significa que no pasará.
Los pecadores en tiempo de Noé no lo creyeron y sin embargo pasó. Eso mismo dicen en estos días. No creen. Nosotros predicamos que Jesús viene pronto y la gente no cree. Acabamos de pasar las fiestas mundiales donde una religión celebra la muerte de Jesucristo. Y es entretenimiento, es como una festival para la gente. Todo eso, que celebran la muerte de nuestro Señor. Pero es increíble que no celebran la resurrección, que es la base de nuestra fe. Sin resurrección no hay cristiandad. Jesucristo dijo que resucitaría y resucitó. Su palabra se cumplió. Jesús dice que Él volverá y su palabra se cumplirá. Así que por eso Pedro sigue diciendo aquí en el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. Eso debe darnos terror. Si nosotros vivimos impiamente, nos debería dar terror, porque así como Dios juzgó en los días de Noé, va a juzgar a este mundo. En el tiempo de Abraham, juzgó a Sodoma y Gomorra. Y se enfocó en cierto lugar nada más, porque se habían pervertido tanto por la sexualidad, la degradaron tanto que Dios fue y juzgó. Hoy en día vemos lo mismo. La degradación de la sociedad en general está totalmente podrida, degradada. Está totalmente, se burlan de Dios. Las religiones se burlan de Dios, en vez de llevar a la gente a Dios el arrepentimiento. Jesús dice que quiere que todos se arrepientan y vengan a ser salvos. Él no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, pero que vengan al arrepentimiento. Pedro expande su visión profética a los cielos y la tierra, que antes existían. El agua era el principal elemento en el mundo antes del diluvio. El fuego y la fuerza destructiva para el universo presente será lo que usará Dios. Pero así como las aguas antes del diluvio estaban bajo control de Dios, así mismo el fuego ahorita está siendo controlado por Dios, reservado para el mundo presente. Así que está restringido ahora por la misma palabra. Y el fuego es literal, así como es literal el agua del diluvio. Mucha gente dice que esto es posible porque el mundo está lleno de bombas nucleares, de bombas de hidrógeno y bombas nucleares. Y sí hay muchas, pero Dios no necesita ninguna bomba. Dios no necesita de lo que el hombre ha hecho. Dios solo puede controlar el fuego. Él hizo todo. Él hizo el universo. Él tiene control de todos los elementos de la naturaleza y del espacio, del universo. Y Él puede destruir la tierra con o sin bombas que nadie haya hecho. Así que esto debería darnos terror, y los quisiera dejar con esto. La próxima semana estudiaremos del versículo 8 en adelante. Pero los quisiera dejar. Si esto no les causa al menos pensar un poco en dónde está su situación ante Dios, por favor hágalo y piense, recapacite en esa manera de que si usted no es salvo, si no ha sido vuelto a nacer, recapacite y hágalo, porque el Señor viene pronto. Y esto no es cosa de juego, ni de emocionalismo, ni tampoco de amarillismo, ni algo emocionalismo, ni nada de eso. Es la palabra de Dios, y lo que la palabra dice se llevará a cabo. Y ya tiene muestras. Desde el Viejo Testamento Dios cumplió su palabra. En el Nuevo Testamento Dios cumplió su palabra. Cuando Jesús dijo: este templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra, pasó a 40 años después de lo que Él lo dijo. Todo se va cumpliendo. Aquí nos dice Pedro que el Señor regresará, y su palabra la dio, y se dijo que el Señor regresará en cualquier momento.
Y la próxima semana veremos que que el Señor está totalmente fuera de espacio, de todo tiempo y espacio. Para Él nada lo restringe y Él está en control de todo. Así que si podía darle yo una sugerencia, es que recapacite en el estudio de hoy y piense, si usted no has vuelto a nacer, si no ha dado su vida a Cristo, hágalo hoy. Y muchas veces yo tengo reservas de la gente que hace una oración y se dicen que son salvas. Pero así hay una oración que puede hacer personal. Y no es de que, Señor, te permito que... Porque Dios no necesita nuestro permiso. Necesita nuestro doblegamiento, nuestra rendición a Él. Nosotros no podemos permitirle nada porque Él lo puede hacer todo. Nosotros no somos nada ante su presencia. Pero si Él quiere salvarnos y su deseo es salvarnos, aceptemos su salvación como algo totalmente inmerecido. No nos necesita el Señor, pero Él nos quiere, Él nos ama tanto que murió por nosotros. Y eso lo vamos a celebrar hoy en el tiempo de la celebración de la última cena. En ese lugar, en la alcoba alta, estaba Jesús, se reunió precisamente ese jueves santo que dice las religiones, se reunió con sus discípulos en esa alcoba alta, donde ya el Señor había mandado preparar a 2 de sus discípulos. Y sentado ya en la mesa estaba el Señor con sus discípulos, ya había dicho que quién lo iba a traicionar. Y precisamente cuando estaban cenando, Judas ya había metido la sopa al mismo tiempo a la vasija junto con el Señor. Cuando estaba ahí, el Señor dijo, partió el pan y lo levantó y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Y estaba refiriéndose que en unas cuantas horas su cuerpo iba a ser latigado, abofeteado, una corona de espinas sería puesta sobre su cabeza, un látigo le abriría la espalda, literalmente, a chicotazos, iba a ser golpeado, abofeteado, y a eso se refería cuando dijo, este es mi cuerpo, que será entregado por nosotros. Y dijo esa vez, hacer esto en conmemoración mía. Por eso lo hacemos cada mes, tomemos parte. Después de eso dice la palabra que tomó la copa que no había sido usada. Para ese momento ya Judas se había ido. Y él levantó la copa, la levantó y dijo, esta es mi sangre que será derramada por todos sus pecados. Y esa sangre que él iba a manchar la cruz, que iba a mojar totalmente su cuerpo en sangre y la cruz iba a ser empapada de su sangre, se refirió a esa sangre de un hombre justo, de un hombre limpio que se necesitaba para el perdón de los pecados, porque solamente Él podía morir por el mundo. Y dijo, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Y por eso celebramos, porque su sangre limpió nuestros pecados. Somos parte. Le damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, celebrar la Pascua, la última cena, cuando usted decidió, Señor, darlo todo por nada, para salvar a esta generación inmerecida. Pero usted eligió morir por nosotros, Señor. Y le damos gracias. Ayúdanos a guardar eso en nuestros corazones cada vez que salgamos, cada vez que hablemos, cada vez que pensemos. Y de poder demostrar al mundo que usted vive, Señor, y que su regreso viene pronto. Y ya no vendrá como ese cordero que murió en la cruz por nosotros, pero vendrá como león de Judá, que juntará a su iglesia y castigará a sus enemigos. Ayúdenos, Señora, a predicar su palabra para que más gente sea salva.
y crea en usted y se arrodilla ante usted antes de que sean arrodillados como sus enemigos, que se arrodillen ante usted como sus amigos, como su gente. Gracias, Padre. Ayúdenos, no tenemos palabras, Señor, para decirle muchas gracias. Es todo lo que podemos decir. Muchas gracias, Señor, por su amor, por su perdón y por abrirnos la puerta del lugar más santísimo, gracias a su sangre. Le agradecemos de todo corazón. Sea con nosotros, Señor. Sea con los que están acompañándonos. Bendiga sus vidas, bendiga sus casas, provea por sus necesidades y sane sus enfermedades, Señor. Se lo levantamos dándole las gracias en el precioso, poderoso, majestuoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos veremos la próxima vez. Si les gustó, por favor, compártanlo y acompáñenos en YouTube también, el mismo estudio, el mismo nombre, Capilla Calvario Iglesia Camino. El pastor Cristóbal García les saluda. Hasta la próxima.